Bienvenidos a este episodio número 163 de Detalles, en el cual quiero que hablemos un poco sobre Shadcn UI, el cual es difícil de catalogar como una librería porque no lo es técnicamente, digámosle un set de componentes prefabricados para nosotros, digámosle más o menos así. Pero bueno, antes de comenzar con este podcast, quiero darles a ustedes primeramente una serie de anuncios. Ya estamos terminando lo que es la regrabación y actualización del curso de Vue. Para la gente que lo tiene en detalles, eventualmente van a tener los dos cursos, la versión original del curso de Vue, tal cual está originalmente, y la nueva versión de manera gratuita para la gente que lo tiene en Udemy, debido a que yo no puedo poner más de 500 clases en Udemy. Entonces vamos a tener que sobreescribir todo el contenido. Para eso nosotros vamos a tener todos los videos ya procesados para hacer el cambio más o menos en un día porque la estructura del curso cambió. Entonces, en general, ustedes van a tener una notificación, si pueden ver en Twitter o X, y también van a recibir un correo cuando empecemos a realizar ese cambio. Normalmente la actualización va a ser gratuita, ustedes no tienen que pagar nada. Eventualmente ustedes van a tener la otra versión del curso, pero cuando nosotros les avisemos. Hay mucho trabajo que hacer por ahí, pero ya estamos trabajando en eso. Bien, vamos a entrar de lleno en el tema que es sobre Shadcn UI, que por cierto también el último anuncio es que estamos también preparando un curso gratuito sobre Shadcn UI para que ustedes también puedan empezar a utilizar rápidamente, aunque con la documentación es bastante bien. Solo que quiero entrar en un par de detalles que ustedes me conocerán a mí. Quiero entrar en un par de detalles de por qué, no sé si notaron que dije detalles, ¿no? Bueno, del por qué y cómo utilizarlo. También les voy a enseñar cómo hacer modificaciones sobre muchos componentes, no todos, pero ustedes van a tener la idea de una gran mayoría de cómo se usan esos componentes, ¿no? Y ya les voy a enseñar también en las personas que están viendo este episodio del podcast en YouTube, ustedes van a ver también parte del código fuente del que vamos a estar usando para ese curso. Ok, bueno, primeramente quiero mencionar y darle un gran agradecimiento a Manupa, que es el autor de un artículo que les voy a leer, y también a Tío, que fue, es un canal de YouTube. Bueno, básicamente yo consumo su contenido en un canal de YouTube, y lo mencionó y me pareció el artículo muy bueno, y también pues darle publicidad a Manupa porque la verdad es que el artículo que él se aventó es bastante bueno. Nuevamente todo está en inglés, pero usé Google Translate para poder tener por acá y yo lo estoy desglosando para que también ustedes miren más fácilmente y yo no perderme en todo ese mar de palabras porque hay bastante. Es un artículo muy bueno que yo los invito a que lean, pero en general aquí lo vamos a tener también desglosado, más unas adiciones mías y también información que les puede ser relevante cuando estemos hablando sobre ese artículo. Primeramente vamos a entrar a lo que es Shadcn UI. Posiblemente ustedes ya han escuchado sobre Shadcn. Es como les había mencionado al inicio de este podcast, es un poco difícil catalogarlo porque no es literal a que nosotros usemos Material UI, Next UI o PrimeNG. No es nada como estos. O sea, cumple una noción similar, pero la idea de Shadcn es que ustedes tengan la implementación propiamente de ese componente, a diferencia de las demás. Por ejemplo, si ustedes descargan Material UI y quieren hacer modificaciones a la estructura y comportamiento del botón, por ejemplo, quieren añadir nuevas variantes o comportamientos adicionales a un botón, a un switch o algún slider o lo que sea, entonces ustedes no pueden hacer esa modificación directamente sobre el componente porque toda esa implementación está literalmente en el paquete. Y si ustedes hacen una actualización, por ejemplo, que se metieran ese código fuente y hacen la modificación por ahí, eso no les va a servir porque estarían modificando los paquetes de Node y pues cuando haya una actualización todos esos cambios se van a perder y ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Bien, lo que pretende resolver Shadcn UI es que ustedes tengan la implementación del componente y únicamente lo que ustedes necesitan. Claro, eso favorece mucho el tree shaking, pero ya muchos paquetes ya lo hacen y no es que nosotros, a pesar de que estemos utilizando, por ejemplo, Material UI o Next UI o PrimeNG o lo que sea que ustedes usan para sus paquetes, ustedes solo están importando lo que consumen en general, o sea, solo esa porción de código. Pero hay muchas veces en las cuales ustedes terminarían importando más CSS del que necesitan, especialmente si ustedes a la hora de instalar esa dependencia les pide que de manera global instalen todo el CSS. Si ustedes lo hacen de esa manera, el problema que nosotros caemos es que estaríamos importando más CSS del que necesitamos. Por ejemplo, ¿para qué vamos a tener el diseño de una tabla si en nuestra aplicación no estamos usando ninguna tabla, pero de igual manera estamos cargando ese CSS? Lo mismo con la parte de las librerías. Puede ser que ustedes importen toda la parte de Material UI y están importando, bueno, Material UI no es un buen ejemplo porque hay mucho tree shaking por ahí,
Pero me entienden la idea. Si ustedes importaran un paquete que les pide que instalen todo el CSS, como por ejemplo, perdón, el archivo de JavaScript, como por ejemplo Bootstrap en la forma del CDN, ustedes estarían importando toda la funcionalidad de modales, de switches, de sliders, de un montón de componentes que no van a usar en su aplicación, lo cual la va a hacer más pesada, va a cargar más lento y eventualmente eso va a caer en que tengamos peores rendimientos en Google Lighthouse o que la aplicación no convierta o no tenga esa tasa de conversión que nosotros estaríamos esperando. Si por ejemplo ustedes quieren vender un producto y la página tarda un poco en cargar, esos segundos pueden hacer que la persona desista de comprar su artículo. En fin, hay muchas cosas relacionadas a por qué ShadCN hace lo que hace. ShadCN hace muchos años ya incluyeron un CLI que es fenomenal, pero en general hace muchos años ShadCN se usaba de la siguiente manera. Ustedes iban al sitio web de ShadCN UI, le decía, ok, necesito un acordeón, entonces vamos a tomar el acordeón ustedes miraban el código fuente por ahí, copiaban, pegaban, instalaban lo que les pedía que instalara, porque ya vamos a hablar de eso en el artículo que escribió Manupa, lo habla muy bien, lo deja claro, lo deja muy bien claro. Pero cuando ustedes hacían ese copy-paste, en general lo que están haciendo es copiar la implementación de ese botón. Es decir, cómo funciona, las variantes y demás cosas. ¿Por qué es bueno esto? Porque es una idea bastante interesante. Primero, ustedes tienen literalmente el código fuente de cómo funciona ese botón, lo cual lo hace mucho más ligero. Y luego hay otro punto muy importante que tal vez ustedes ya habrán visto o habrán pensado de por qué tengo que instalar una dependencia. No se supone que esto no tiene dependencias, se supone, ¿no? Pero sin embargo, cuando ustedes van a utilizar un acordeón o un switch, una tabla, les piden una instalación de una dependencia de terceros en la gran mayoría de casos, ¿no? Hay unos componentes que no, pero una gran mayoría de casos sí les pide una instalación. ¿Por qué? Porque nosotros, lo que hace la gente de ShadCN UI es que delega el comportamiento a paquetes headless. Entiéndase un headless como componentes sin estilos. ¿Y por qué lo hace? Ya también lo vamos a hablar por acá. Pero cuando ustedes están pensando en que, por ejemplo, tienen que implementar su propio switch, ustedes, si conocen lo suficientemente de Tailwind, podrían decir, bueno, muy fácil. Bueno, no Tailwind, puede ser cualquier librería de estilos o CSS. Ustedes dicen, bueno, yo perfectamente me puedo hacer mi propio switch, que se mire bonito cuando la persona toca y todo lo demás. Pero hay muchos otros comportamientos que nosotros estaríamos esperando o que ese switch tiene que respetar en orden de que sea accesible lo suficientemente como sus usuarios esperan. Es decir, no solamente es que el switch cambie cuando se haga clic. Puede ser que ustedes quieran que funcione con tab y ustedes empiezan a presionar tab y eventualmente van a llegar al switch y ustedes presionan espaciadora o presionan enter y quieren que el switch cambie de estado. O lo mismo con modals. Los modals es un excelente ejemplo o un diálogo. Por ejemplo, si ustedes crearan su propio diálogo, es decir, yo no necesito instalar ningún paquete, no ocupo nada de eso, porque la verdad es que es un código muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es hacer un BIF o un ngIf o hacer una condición de que si algo está abierto, entonces se muestra el modal y el modal simplemente es un div que tiene el fondo negro y sobre ese fondo negro ustedes tienen otro div que tiene el contenido del diálogo. Está bien. Y luego tienen dos botones. Fenomenal. Pero ¿cuál es el problema? Ok, sí, funciona y todo lo demás, pero nuestros usuarios van a estar acostumbrados a que si presionan la tecla Escape, cierre el modal con el comportamiento por defecto que es cancelar. Es decir, yo no quiero hacer nada, ese diálogo no quiero hacer nada, presiono Escape y eso lo debería de cerrar. Luego, si ustedes empiezan a presionar Tab, ustedes estarían esperando de que únicamente se pueda mover el cursor en los elementos que están visibles en pantalla sobre ese diálogo. Es decir, el botón de cancelar, el de aceptar y tal vez otro botón de cerrar en algún lado que ustedes lo tengan. Pero si ustedes no programan eso y empiezan a hacer tap, eventualmente el foco va a irse a los elementos que están atrás de la pantalla y luego va a poder inclusive la persona escribir o hacer algo por el estilo teniendo un modal enfrente y ustedes quieren prevenir esas cosas, ¿no? Quieren prevenir esos comportamientos. Todo eso es proporcionado por una librería de terceros que ShadCN nos ayuda a instalarla. Es decir, casi todas las librerías, que ya se los voy a mencionar, también está bien separado en el artículo, vienen proporcionadas bajo lo que es Radix UI, que son componentes headless, o cuando se conoce como headless, son componentes sin estilo y ya está. Pero bueno, entremos al tema ahora sí. Nuevamente, saludos ahí a Manupa por un gran artículo, también a Theo, que fue el que pues estuve viendo el video y me animó a hacer algo similar. Y les quiero leer parte del artículo. Nuevamente está basado por Google Translate. Me disculpo si hay unas traducciones que no están del todo bien, pero vamos a comenzar a leer este artículo juntos.
¿Por qué copiar y pegar y no empaquetar como una dependencia? Esa es una muy buena pregunta, que es posiblemente la que se hace todo el mundo cuando empieza a trabajar con ShadCN UI. Y tal vez más de uno de ustedes ya han escuchado sobre ShadCN UI, ¿no? Por ese aspecto de que no es un paquete que se instala. Es decir, ustedes no van a ir a npm install ShadCN UI. Ustedes no lo van a hacer de esa manera. Entonces, ¿pero por qué? La idea detrás de todo esto es que nosotros tengamos el control sobre cada propiedad y el código que nosotros estamos copiándolo. Nosotros comenzamos con algunos valores predeterminados sensatos y luego los personalizamos según nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque eso es muy cierto. Cuando ustedes descargan NextUI, Material UI o algo así, los componentes ya vienen con unas propiedades por defecto que se ven muy bonitas, pero más de una vez ustedes dicen, uy, me gustaría de que este comportamiento no fuera así. O que este slider tuviera dos flechitas aquí de una manera sencilla, o que yo necesito colocar una tercera opción en este slider o un selector de líneas que sea exactamente igual a la mitad del valor. Entonces, ahí ya tenemos algún tipo de comportamiento muy personalizado que no vamos a poder realizar con estos, digamos que librerías de estilos o de componentes tradicionales, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ofrece ShadCN UI, que nosotros tengamos el código fuente del botón o del elemento. Uno de los inconvenientes de empaquetar los componentes en un paquete de NPM es que el estilo va acoplado a la implementación. El diseño de sus componentes debe estar separado de su implementación. Esto también es algo que, lo que les mencionaba originalmente, hay unos elementos que no son así. Hay unos implementaciones que cuando ustedes importan el componente, ahí importa el CSS necesario. Entonces, esto no es del todo en el 100% de los casos. No es en todos los casos, pero sí en una mayoría de casos nosotros tenemos que importar un estilo en general que importa básicamente el componente. Pero bueno, en esencia, ShadCN UI no es simplemente otra librería o otra biblioteca de componentes, sino que es un mecanismo para declarar un sistema de diseño de código. Es decir, como código. Es decir, ustedes cuando necesitan un botón van a ir a ShadCN UI o lo hacen mediante el CLI, que también ya están creando extensiones de Visual Studio Code que lo hace fácilmente. Pero la verdad es que el CLI es muy fácil, uno se lo puede memorizar y ya está. Pero bueno, ustedes van a ShadCN UI y dicen, bueno, necesito el botón. Ustedes van al botón, copian el comando del CLI para instalar el botón, lo ejecutan, eso instala la dependencia, les crea el código, les pone las funciones helpers que ustedes necesitan y ya les hace toda la configuración para que ustedes empiecen a utilizar ese botón. Que el botón necesita algún comportamiento diferente o crear variaciones diferentes, ustedes lo pueden hacer porque tienen literalmente el código que hace el botón. Está para TypeScript, está para JavaScript, está para todo lo que se base en React. Pero también hay ShadCN UI que se está creando para Svelte, para Vue, para Solid. Y también tengo por acá uno que está relacionado a la parte de Angular que no es propio de ShadCN, se llama Spartan UI, que es básicamente la misma cuestión, o bueno, muy similar. Y por ahí van, pero todavía el que es el más completo y el oficial de todos es ShadCN para React. Ustedes pueden usar ShadCN para cualquier aplicación de React, pero nuevamente las implementaciones de los otros frameworks ahí van seguido. Pero nuevamente la implementación, digamos, estrella es la de React. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el comportamiento. De nuevo, el artículo que les estoy mencionando, ustedes lo pueden encontrar allá afuera. Yo se los voy a dejar en el video de YouTube para que lo puedan tomar por ahí. El comportamiento, pues básicamente cuando los componentes de interfaz de usuario deben de ser consistentes con las interacciones de usuario que se puedan realizar en ellos y deben de reaccionar en consecuencia. Prácticamente nosotros tenemos que estar pendientes de que nuestros usuarios esperan cierto comportamiento. Es decir, que si ustedes están mostrando un menú contextual, es decir, hacer clic derecho, muchas personas hacen clic derecho y inmediatamente mueven la mano para que con las teclas direccionales seleccionar las opciones y luego presionar Enter. Es un comportamiento muy, muy natural y nuestros usuarios esperan algo así. Al igual que los usuarios esperan que si hacen clic derecho para mostrar un menú contextual y mueven el mouse sobre alguna flechita que diga que hay más opciones por ahí, automáticamente se abra la siguiente submenú o el siguiente submenú sin tener que hacer clic. Son comportamientos que nuestros usuarios esperan. Entonces, ese comportamiento es algo que nos asegura también la parte de ShadCN UI. Bueno, nuevamente, que contenga comportamientos que no pueden satisfacerse únicamente con los elementos nativos del navegador. A esto se refiere a que tenemos necesidades en las interfaces modernas que no solamente con los inputs, radios, checks, las tablas básicas de HTML nos permitan hacer. Entonces, nuevamente, ahí es donde ShadCN nos cubre por ese aspecto, que aquí está mencionado como pestañas, acordeones, selectores de fecha, etc.
Esto justifica la necesidad de crear componentes personalizados que se vean y se comporten según lo que nosotros estamos conceptualizando. La mayoría de las veces pasamos por alto muchas cosas que están relacionadas a lo que es la accesibilidad y comportamientos que nuestros usuarios esperan. Es decir, imagínense ustedes que abren el navegador Google Chrome y van a buscar algo, ustedes abren una nueva pestaña, inmediatamente empiezan a escribir algo, presionan Enter y eso les cae la búsqueda en Google o su Search Engine por defecto, ¿no? ¿Qué pasaría si ustedes van a otro navegador web, abren una nueva pestaña y eso no funciona de esa manera? Ustedes van a decir, este comportamiento no es el que yo estoy esperando y se va a sentir raro y es posible que a los usuarios no les guste usar ese navegador web por el simple hecho de que no están familiarizados a cómo funciona eso. Pero bueno, la mayoría de las veces nosotros creamos componentes personalizados que no respetan esas directrices y las pasamos por alto. Esto incluye comportamientos como la consistencia del estado, el enfoque y desenfoque, la navegación de teclado, cumplimiento de los principios de diseño wide area, que esto básicamente los principios, aquí los tengo a la mano para hacer énfasis en ellos. Esos principios son perceptibles, es decir, la información debe ser presentada de manera que todos los usuarios puedan percibirla, operable, que los usuarios deben de poder interactuar con la interfaz de manera sencilla y eficiente, comprensible, el contenido de la navegación debe ser fácil de entender, robusto, la interfaz debe de ser compatible y funcionar de manera consistente en diferentes entornos y tecnologías de asistencia, screen readers, por ejemplo. En fin, todo eso lo garantiza ShadCN UI con la ayuda de paquetes y librerías extra, ¿no? De terceros que son headless libraries, son lo que se conocen, que son librerías que no tienen ningún estilo. El estilo nosotros se lo vamos a dar. En fin, estos componentes reutilizables que no tienen estilo, pero encapsulan su conjunto de comportamientos, se conocen como componentes de interfaz de usuario sin cabeza, headless components o headless interfaces o headless. Cuando ustedes miran esa palabra headless, sin cabeza, ¿verdad? Significa de que no tienen un estilo. Entonces, este es el concepto de uno de los principales, esto es un concepto de los principales elementos arquitectónicos de ShadCN UI. Usar elementos o paquetes sin cabeza para que nos deleguen ese contenido. Y muchos de ellos, la gran mayoría, vienen de Radix UI, que ustedes pueden ir, los pueden utilizar, pueden empezar a trabajar con ellos, pero Radix UI nos va a dar a nosotros estos componentes que nosotros esperamos, switches, inclusive ciertos comportamientos con los inputs, acordeones, cosas como elementos modernos del HTML, pero sin estilo. Luego ya viene ShadCN UI con ayuda de Tailwind y los estilizamos de la manera que nosotros esperamos. Que ese es el siguiente punto, que es la parte del estilo. Todos los componentes tienen un estilo predeterminado basado en el tema visual general del proyecto. Ustedes pueden cambiar el tema general del proyecto, pueden cambiar valores propiamente gracias a Tailwind, pero también Tailwind tiene un archivo de configuración en el cual ustedes pueden definir variables globales que pueden ser utilizadas como clases personalizadas a lo largo de toda su aplicación, lo cual ayuda muchísimo a que ustedes tengan el control de cuánta curvatura van a querer que ustedes tengan en sus tarjetas y todos los elementos que tienen bordes redondeados. Ustedes qué colores quieren que sea el primario, el secundario, por ejemplo, el destructivo y demás. El estilo visual de un componente debe reflejar el estado actual del componente y debe proporcionar retroalimentación a los usuarios cuando interactúan con él. Por lo tanto, se deben de crear se deben de crear diferentes variaciones del mismo componente de la interfaz de usuario para lograr esto. Es decir, cuando un componente se mide como gris, nosotros estaríamos esperando de que ese botón no se pueda hacer clic, pero a la vez, si lo pasamos a un modo oscuro, porque hay muchos usuarios que quieren y prefieren trabajar en modo oscuro, también los colores tienen que ser acorde a el tema que nosotros estamos trabajando. Y, en fin, también se debe de mantener un estándar visual en cada uno de ellos. Por ejemplo, si los botones son redondeados, porque vamos a tener luego elementos que son súper cuadrados o tienen todo, o sea, no tienen los bordes redondeados, sino los tienen muy cuadrados y entonces no tiene mucho sentido en algunos casos. Pero bueno, durante el ciclo de vida del desarrollo de una aplicación de software, el equipo de diseño captura el tema visual, los componentes y las variantes al desarrollar la maqueta de alta fidelidad de la aplicación. Esto se conoce como un sistema de diseño. Es decir, si ustedes se van a la parte de Microsoft, ustedes de entrada saben que ya hemos hablado sobre sistemas de diseño en otros episodios. Si ustedes se van a cualquier producto Microsoft, ustedes ya ven que los botones son cuadrados, es muy minimalista en muchos aspectos. Todas las aplicaciones de Microsoft lucen de una manera muy similar. Entonces, eso es un sistema de diseño. Si ustedes se van a la parte de Google, también tenemos lo mismo y ustedes pueden reconocer
que es una aplicación propia de Google por el estilo del sistema de diseño, y pueden diferenciarla de una de Microsoft sin ni siquiera ver los títulos, simplemente ver, bueno, esto está usando Fluent UI, esto está usando Material UI, esto está usando Cupertino porque es la parte de Apple, en fin. Con solo ver esos componentes ustedes ya saben cómo funciona y tienen nosotros ya lo tenemos grabado en nuestra cabeza, pero a veces no nos damos cuenta. Pero cuando nosotros estamos creando aplicaciones para nuestra empresa, nuestra institución, digamos que donde nosotros trabajemos, inclusive puede ser nuestro propio sistema de diseño para nuestras aplicaciones propias, entonces nosotros creamos nuestro propio sistema de diseño. A eso es a lo que se refiere por acá. Dado un sistema de diseño, la responsabilidad del equipo del frontend sería explicarlo con código. Es decir, el equipo crea los elementos, los diseñan y todo lo demás, y los desarrolladores de frontend tienen que asegurarse de que eso funcione de la manera esperada. Y ahí es donde viene la parte interesante, ¿no? Y nuevamente ShadCN nos ofrece una forma de hacer eso mucho más sencilla. En fin, descripción general de la arquitectura. Aquí viene una parte, una gráfica muy interesante de cómo funciona ShadCN UI. Nosotros tenemos un par de puntos por acá. Tenemos lo que son el Class Variance Authority. Y también tenemos otras funciones que es el CLSX y el Tailwind Merge. Hay una serie de funciones que nosotros necesitamos para trabajar. Bueno, eso no tiene nada que ver ShadCN UI. Pero cuando estamos trabajando con Tailwind, muchas veces nosotros caemos en condiciones donde vamos a ocupar alguna función helper. Por ejemplo, nosotros si queremos aplicar, por ejemplo, alguna clase basada en una condición, yo sé que podríamos pensar en tener un arreglo con todas las clases y luego basado en alguna condición tomar ese valor de la clase o del arreglo, ponérselo a un objeto. El problema es que muchas veces cuando nosotros lo hacemos de esa manera, lo que es la transpilación en nuestro código de Tailwind no se genera apropiadamente porque Tailwind revisa a la hora de hacer la compilación cuáles son las clases de Tailwind que se están utilizando y termina creando un CSS apropiado basado en todo lo que nosotros utilizamos. Es decir, si nosotros nunca utilizamos el overflow hidden en algo, entonces no va a ser parte de nuestro CSS. La idea es que solo utiliza las clases que nosotros ocupamos, entonces para eso ocupamos un par de funciones helpers que nos ayuden a poder hacer si esta condición es true, entonces pon esta clase. Y luego también hay otros helpers que por aquí se habla más adelante en el artículo, donde ustedes van a tener una necesidad de hacer una comparación por ejemplo, ya hay unos valores por defecto y ustedes quieren sobreescribir otros valores, entonces hay condiciones que como está dado el CSS, puede que a pesar de que ustedes digan, hey, ponte azul, pero estaba en gris, entonces como es la estructura del CSS, siempre termina poniendo el gris y no sobreescribe el azul. Pero bueno, eso lo mencionan por acá. Entonces hay mucho, no quiero entrar en detalle en esta parte, pero mucho de estas funciones utilitarias ya vienen cuando ustedes instalan un componente de ShadCN y nos crea esas funciones helpers. Que si ustedes quieren las pueden utilizar, que es más, la van a utilizar muy probablemente porque es una función muy útil. Y también viene de la mano con Tailwind CSS, que nuevamente Tailwind CSS es como ustedes van a estilizar esos componentes de una forma bastante fácil. No tienen que ser expertos en Tailwind. Ustedes simplemente utilizar Tailwind van a ver, o sea, yo sé que es difícil, no tendrá mucho sentido lo que acabo de decir, pero para aprender Tailwind simplemente tienen que usar Tailwind. Es decir, si ustedes saben un poco de CSS, van a irse a Tailwind y van a comenzar a utilizarlo sin darse cuenta. Es decir, para poner paddings, margins, hacer la parte de flex o grid o lo que sea, ustedes simplemente empiezan a usar esas clases, lo cual ayuda muchísimo a que pues, todo se aplique de una mejor manera, una forma más fácil, estandariza los estilos entre navegadores web y tiene muchos beneficios, pero no estamos hablando propiamente de Tailwind. Pero ShadCN utiliza Tailwind para que ustedes fácilmente los puedan estilizar, cambiar sus propiedades, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la parte interesante que es el comportamiento propiamente, que es la parte usualmente proporcionada por Radix UI, TanStack React Table o React Hook Form, entre otros como la parte de Date FNS para la parte de manejo de formateo de fechas, entre otras cosas. Pero en general busca ShadCN utilizar headless libraries para que nos den el comportamiento que nosotros estamos esperando de los elementos que nosotros estamos importando. Por ejemplo, para usar un switch, entonces importa un switch de Radix UI. Para usar un acordeón, importa el acordeón de Radix UI. Y así sucesivamente. Entonces, esto hace que cada componente de ShadCN UI
la gran mayoría tienen dos capas, tienen la capa de estructura y comportamiento y la capa de estilo, en la gran mayoría, porque hay componentes que realmente no tienen unas variantes, no tienen un objeto que los permita, pues, literalmente cambiar fácilmente el estilo, es decir, desde afuera. Todos los elementos de Shadcn UI reciben el class name, por lo cual ustedes pueden cambiar el estilo, pero en general, a lo que me refiero es que no todos tienen un objeto de configuración de estilos, que ya se lo vamos a mostrar en breve. Pero bueno, empezando por la capa de estructura y comportamiento, los componentes se implementan con o en sus elementos sin cabeza, o sea, sus headless o sus representaciones headless. Esto significa que la composición estructural y comportamientos centrales están encapsulados dentro de esta representación. Shadcn UI utiliza algunas bibliotecas de interfaz de usuario sin cabeza, es decir, headless libraries, que están bien establecidas, son bien utilizadas, altamente mantenidas, por cierto, para que nuestros componentes tengan el comportamiento que nosotros esperamos. Es decir, manejo al foco, cambio de estado, interacciones con el teclado, bloqueos, etc. Bloqueos de opciones externas. Y ahí están cayendo lo que es funcionalidades propias del navegador web, que por eso es que no todos ocupan paquetes externos. Radix UI, Headless Components, React Form para la parte de formularios. También usa SOD para la parte el esquema de validación de formularios, que también pueden usar otro, por ejemplo, Job si quieren, pero aquí usa SOD. Tank Stack React Table, que es una excelente tabla, como ustedes la estarían esperando, ya la vamos a mencionar. Y otros elementos o librerías especializadas que son headless, es decir, que no impactan en ningún estilo. Como les había mencionado, la mayor parte de los elementos vienen de Radix UI, la gran mayoría, pero hay otros como formularios que usan React Hook Form. Tenemos el Tank Stack Table y por aquí está React Date Picker. También usa DateFNS para la parte FNS, sí, DateFNS para formatos de estilos, de fechas, ¿no? Luego viene la capa de estilo. Para la capa de estilo se utiliza Tailwind, que se encuentra en el núcleo de la capa del estilo de Shadcn UI. Los valores de sus atributos como el color, radio, el borde están expuestos en la configuración de Tailwind y se colocan en un archivo global llamado global.css como variables de CSS. En fin, aquí hace un ejemplo, una explicación sobre lo que es el batch. Un batch propiamente como cualquier otro, o sea, es un componente batch, y el cual el comportamiento y la implementación que ustedes van a continuación ver, yo voy a hacer lo mejor posible para decírselos en el podcast, es la siguiente. Se importa React, se importa la función de Class Variance Authority, se importan los Variant Type Props, que es algo que nos va a permitir a nosotros poder definirle a nuestro componente desde el padre cuáles son las properties. Esto es bastante útil si ustedes están ya sea en TypeScript o están en JavaScript. Igual van a poder tener ayudas a la hora de utilizarlo. Se definen lo que son las variantes. La parte de las variantes que nosotros tenemos por acá van desde los valores por defecto. Es decir, cada batch tiene un bloque de CSS o de clases de Tailwind que muestran el estilo personalizado. Y luego vienen las variantes. Las variantes, ustedes pueden fácilmente crear otras variantes y ya simplemente ustedes ya la van a poder seleccionar. Y lo mejor de todo es que como nosotros después terminamos extendiendo el componente de React con esas variantes, entonces el objeto automáticamente va a heredar lo que es su prototipo o su ADN para que fuera del componente cuando ustedes lo utilizan tengan el autocompletado. Por ejemplo, voy a definir una variante, por ejemplo, Primary, Secondary, Destructive, Success, por ejemplo, que sería una que podríamos añadir por aquí. Entonces fácilmente ustedes van a tener eso a la hora de consumirlo y los demás desarrolladores lo van a poder ver. Y como esto es un código que está propiamente en nuestra carpeta de components, por decirlo así, eso no va a ser sobrescrito. Si al día de mañana Shadcn dice, ¿sabes qué? Vamos a añadir ciertas configuraciones adicionales en el batch. Entonces ya no nos va a sobreescribir nuestro código, a menos de que ustedes intencionalmente digan, ok, sí, sobreescríbemelo. Pero es tan fácil hacer un respaldo de ese componente original que es como que ustedes simplemente le pongan un 2 al archivo y ya está. O segunda versión o versión original o lo que sea. Es muy fácil mantener esos componentes. Ya vamos a hablar más sobre el código que se está generando por ahí. Porque hay varios puntos que mencionan, que vale la pena mencionar por acá, valga la redundancia. En fin, la implementación del componente comienza con una llamada a CVA, que es una función que viene de la biblioteca Class Variance Authority. Se utiliza para declarar variables del componente. Es decir, simplemente ahí definimos todas las posibles variaciones que nosotros vamos a tener, las cuales son pasadas al componente que ya vamos a ver por acá. El primer argumento del CVA, del CV o CVA, como ustedes le digan,
Esta función define el estilo base, esa es la primera parte. Todos los batch van a tener esa parte. Y el segundo argumento acepta un objeto de configuración que define todas las posibles variantes del objeto. La verdad es que es bastante obvio si ustedes ven el ejercicio. Esto abre la posibilidad de actualizar fácilmente la experiencia ajustando las variables de CSS. Es decir, si a ustedes no les gusta mucho cómo luce el batch por defecto, ustedes lo cambian y ya está. No hay que hacer nada más. No hay que ver cómo se sobrescribe, no hay que ver cómo hacemos una implementación en otro lugar de la misma o lo extendemos. No, simplemente ustedes van al código, lo quitan, lo ponen y ya está. Y luego podemos encontrar por acá la parte de batch props. Esta es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder definir esos tipos del componente. Claro, si ustedes se van al código fuente, es un poco extraño porque se exporta una interfaz que se llama batch props. Hasta ahí nada del otro mundo. Es como que ustedes le pongan las props. Pero esto extiende de HTML attributes. ¿Por qué? Y eso HTML attributes es un genérico en el cual dice qué tipo de elemento o atributos HTML se esperan. Esto es porque el batch por defecto extiende de un div. Es decir, generalmente el batch no es más que un div y por eso es que hereda este tipado de HTML div element para que este sea su ADN. Es decir, cuando alguien lo empieza a utilizar, va a tener todas las propiedades y atributos que un div va a tener porque literalmente es un div. Y luego también viene la segunda parte, que son las variantes, que eso viene de todos, o las variant props, que eso viene del objeto del CBA que nosotros tomamos, ¿no? Entonces, por tanto, ese componente debe de exponerse a los consumidores como una expresión de un div element. Luego viene la parte de React HTML Attributes, HTML Div Element, que eso es básicamente lo que estaba mencionando. En fin, sigamos un poco más adelante. Por aquí tenemos, vamos a ver un poco más por acá abajo. Por aquí tenemos otra parte que es una función utilidad especial nos proporciona Shadcn UI, que es una combinación de funciones, lo cual esto puede ser un poco complicado de comprender al inicio, especialmente si no hemos trabajado mucho con Tailwind, pero es una función muy útil. Esta función nos sirve a nosotros para poder determinar basado en condiciones y para evitar problemas si nosotros queremos sobreescribir una clase de algún comportamiento por defecto. Entonces, básicamente es una mezcla de dos paquetes, lo que es CLSX, que es muy utilizada, inclusive el mismo equipo de Next.js la recomienda y lo utiliza en su código cuando se trabaja con Tailwind. Y también tenemos el Tailwind Merge. Ambas funciones en conjunto sirven para hacer eso que les mencionaba, para evitar que ustedes para claramente puedan sobreescribir clases, para poner condiciones, para sobreescribir y asegurarse de que los valores que ustedes están mandando en sus class names se apliquen y sobreescriban los valores que nosotros tenemos originalmente. Pero bueno, aquí podemos ver una situación en la que CLX se utiliza de forma independiente, de forma predeterminada, solo que el text LG se aplicará a la clase de utilidad del componente. Pero cuando pasamos el isActive a la propiedad del componente con su valor verdadero de TextBlue500, la clase de utilidad también se aplicará al componente, pero hay situaciones en las cuales el CLSX por sí solo no va a poder lograr nuestros objetivos. Que esto básicamente se reduce a lo que les había mencionado. Hay veces en las cuales por la forma como trabaja el CSS no va a sobreescribir las clases que nosotros estamos diciendo. Yo voy a saltarme esto un poco porque se está haciendo un poco largo el tema. Pero ustedes pueden venir a leer este artículo que es bastante útil. Una de las partes que sí quiero mencionar es que cuando analizamos la implementación del batch o cualquier componente de Shadcn UI, podemos encontrar algunos patrones, incluidos los que están asociados con principios SOLID, como la parte de principio de responsabilidad única. El batch es un componente que parece tener una única responsabilidad, que es representar una insignia con los diferentes estilos, según la variante proporcionada delegada por el batch variance. Luego tenemos la parte del principio abierto-cerrado, Open and Close Principle, el cual parece seguir el principio de abierto-cerrado al permitir la adición de nuevas variantes sin necesidad de modificar el código existente. Se puede agregar fácilmente nuevas variantes en ese objeto, y efectivamente. Pero hay una advertencia, debido a que como cien en la función se utiliza, es posible que un consumidor de componentes pase nuevos estilos primordiales o estilos predeterminados que sobrescriban esos atributos que nosotros tenemos. Nada más tengan presente eso. Principio de inversión de dependencias, el batch component y su estilo se definen por separado. El batch component depende del batch variance, objeto para la información del estilo. Esta separación permite la flexibilidad y mantenimiento sencillo adhiriéndose al principio de inversión de dependencias. Consistencia y reutilización. El código promueve la coherencia mediante el uso de una función reutilizable CBA
para administrar y aplicar los estilos basados en las variantes. En fin, separación de interés o separación de responsabilidades también se le puede decir así. Las preocupaciones del estilo renderizado están separadas. El batch variance es el objeto que maneja la lógica, mientras que el batch en sí, el componente batch, es el responsable de la presentación y los estilos. En fin, la verdad es que el ejemplo del batch es bastante sencillo porque es un componente plenamente de presentación, ¿no? Es un componente que únicamente se usa para mostrar información y no tiene ningún tipo de interacción con el usuario. Y su implementación del batch es relativamente sencilla. Pero si nosotros ya nos vamos al switch, el switch es un elemento que ya tiene un cambio de estado, ¿no? Tiene que saber cuál es el estado, encendido o apagado. Y aparte tiene que tener constancia del foco, en dónde estoy, tiene que saber qué es lo que está haciendo y demás cosas. O sea, saber si el foco se encuentra en él, si se presiona Enter, si presiona espaciadora, en fin. Y la implementación ya es un poco más elaborada. Se importa React de React y se importa Switch Primitives de Radix UI / React Switch. Y luego la función propiamente CN, que es la mezcla del CLSX más el Tailwind Merge, entre otras cosas, ¿no? Y se hace la implementación propiamente del switch. En este caso, el switch se utiliza nuevamente para determinar un campo entre dos valores, true o false en este caso, y es un componente interactivo que responde a la entrada de usuario y altera su estado. Los switch por defecto no vienen como un elemento propio del navegador web, por lo cual ocupamos una implementación de terceros. Y ahí ya viene aplicar estilos con Tailwind y Radix UI. Si nosotros quisiéramos hacerlo personalmente, o sea, no es complicado. Bueno, técnicamente es que se mire bonito lo difícil, pero no es imposible. Y ustedes pueden tomar el código CSS para transformar todos sus checks en este tipo de switches. El problema está de que no solo es aplicar CSS, sino que la complejidad de la implementación aumenta significativamente cuando nosotros ocupamos que ese switch responda también a las interacciones de teclado, a lectores de pantalla y demás. Algunos comportamientos esperados para el componente del interruptor o el switch component es identificar que puede responder al tab, es decir, si ustedes empiezan a presionar tab, eventualmente tienen que caer a ese elemento basado en el orden lógico de las tabulaciones. Luego tenemos que una vez enfocado, presionar Enter debe cambiar el estado o espaciadora y en presencia de un lector de pantalla también debe de anunciar su estado al usuario. Muchas veces nosotros damos por alto, o sea, nos saltamos toda esa parte y hacemos aplicaciones que funcionan muy bien, pero no son accesibles para todos nuestros usuarios. Luego tenemos por acá la parte del Switch Primitives Root y el Switch Primitives Thumb. Esos elementos vienen propiamente de Radix UI y contienen toda la implementación propia del comportamiento que nosotros estamos esperando del switch. Viene otro punto clave que no es muy común, exceptuando cuando ustedes trabajan bastante con SHA-100 o crean su propia biblioteca de componentes. Tenemos la parte de React.ForwardRef, que es la definición de nuestro functional component, por decirlo así, pero al poner ese ForwardRef, nos permite a nosotros poder vincular la referencia al elemento, o sea, decir, cuando ustedes lo utilizan, que ustedes simplemente utilizarían un componente llamado switch, pero la referencia al mismo se la va a pasar a otros elementos para que ustedes fácilmente, bueno, mejor dicho, ustedes no, para que otros elementos, como por ejemplo el React Hook Form, tiene que tener la referencia a ese input. Por ejemplo, si ustedes están creando un input, le mandan la referencia, entonces ustedes deben de ser capaces de poderla tomar. En fin, los componentes de Radix UI no proporcionan ningún estilo, por lo cual ahí es donde entra Tailwind y SHA-100 nos permite a nosotros poder agrupar tener ese comportamiento por defecto. Y es un comportamiento por defecto que no solo se ve bien, o sea, no se ve como que wow, súper llamativo del mundo, es el más llamativo del mundo, pero se ve lo suficientemente bien para que ustedes tengan un punto de inicio y ustedes lo puedan personalizar. También tiene otro punto genial, que es la parte del comportamiento que ustedes están esperando. Y también, lo mejor de todo, es que ustedes solo están importando el código que necesitan. Bueno, pasemos a las conclusiones, porque esto se está haciendo un poco largo, pero hemos leído básicamente los puntos que quería de este artículo. Primeramente, los comportamientos y las implementaciones de ciertos componentes son ligeramente más complejos. Es decir, aquí en lo que es nuestro autor, que ya se me fue el nombre otra vez, que Manupa Dev o Manupa, hay comportamientos que son más complejos, por ejemplo, el calendario, las tablas, porque también tenemos el data table, los formularios, porque ya utiliza otros paquetes externos que también son headless, como React Hook Form, TimeStack React Table, React Date Picker y Date FNS para el formato de las fechas que se había mencionado. Entonces, hay otros paquetes que se utilizan, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar con un formulario, entonces, ¿cómo se hace? Si quieren trabajar con tablas, ¿cómo se hace? Si
Si quieren trabajar con un calendario, cómo se hace, las importaciones respectivas. Pero es básicamente el mismo cuento, ¿no? Ustedes van a Shad100, ejecutan el CLI, que sería lo conveniente, o van a Shad100, ven el código y dicen, ok, este código me sirve, esto es lo que estoy buscando, copian, pegan, o ejecutan el CLI y ya les queda el componente y lo empiezan a utilizar. Cuando ustedes tienen una duda sobre el comportamiento y uso de ese componente, ustedes pueden ir a la referencia del paquete oficial, es decir, estamos hablando de un switch y quiero saber qué otras propiedades tiene un switch. En la documentación de Shad100 ustedes no van a encontrar el listado completo de todo lo que ese switch puede hacer, pero ustedes tendrían que ir a Radix UI y ahí ustedes van a encontrar todas las properties que ese objeto lo proporciona, porque Shad100 simplemente lo que hace es unirlo para que tengamos una forma fácil de consumirlo en nuestra aplicación. Y todas sus properties están disponibles. Cuando hay actualizaciones de ese switch, por ejemplo, ustedes las tienen y demás. En general, hasta ese punto es donde quiero llegar. Quiero mencionar así rápidamente que también existe la parte de, por ejemplo, aquí está el switch, a lo que se mencionaba, que ustedes pueden presionar tabulación y cuando el switch cae sobre, o la tabulación, o mejor dicho, el foco cae sobre el switch, ustedes pueden presionar espaciadora o enter y funciona igual. Pero lo que voy por acá es que también tienen su implementación de Shad100 para Svelte, su implementación de Shad100 para Vue, tienen su implementación de Shad100 para Solid. No estoy del todo seguro si esta es la implementación oficial por Shad, pero es muy similar y sigue la misma idea. Para Angular también hay uno muy similar que está en alfa, que se llama Spartan UI, que sigue exactamente el mismo lineamiento. Y también por acá es parte de un ejercicio que estoy creando para el curso que quiero mostrarles a ustedes en la parte de Shad100, para que podamos utilizar las fechas, para que podamos probar los switches, para que miremos cómo funciona. Por ejemplo, que ustedes tengan un label y que ese label active el switch, por ejemplo, o tener diferentes tipos de modales. Por ejemplo, estos me gustan mucho allá abajo. En fin, puede dejar el cursor encima. ¿Ven? Todo ese comportamiento nos lo da Shad100 más Tailwind, más generalmente con Radix UI una librería de terceros. Entonces, a donde quiero aterrizar es, yo no estoy diciendo de que Shad100 UI sea la octava maravilla del mundo, pero a lo largo de los años hemos ido evolucionando de tener nuestro propio sistema de CSS, nuestros propios estilos, y luego nos dimos cuenta de que eso lleva mucho trabajo. Es decir, nosotros no tenemos tiempo para empezar y decir, ok, el botón luce de esta manera en el CSS. Y luego el botón necesita tener cierto tipo de accesibilidad. Y el botón tiene cierto comportamiento. Y luego ocupamos elementos personalizados como un slider, switch, tabs, acordeones y más. Entonces ocupamos estilizarlos, ocupamos añadir código de JavaScript para hacer que eso funcione. Porque no todos los elementos son propios o nativos del HTML. Entonces tenemos que ir creando esas cosas. Entonces ahí fue cuando nosotros ya empezamos a trabajar con bibliotecas prefabricadas de estilos, como por ejemplo Bootstrap. Y también Bootstrap tiene su archivo de JavaScript, el cual contiene la funcionalidad de los elementos. Y luego fuimos evolucionando y empezaron a salir bibliotecas o librerías de componentes como Material UI, Daisy UI, Next UI. En fin, ustedes saben, hay infinidad. PrimeNG son las que se me vienen rápidamente a la cabeza. Pero todas estas hasta el momento siempre han sido básicamente lo mismo. Ustedes la importan el paquete y tienen a su disposición todo el estilo, que posiblemente ustedes no van a ocupar todo ese estilo. Cargamos la aplicación de manera innecesaria con cosas que no necesitamos. Y lo peor de todo es que cuando ustedes tienen algún comportamiento que quieren modificar, no es tan fácil hacerlo, o tienen que sobreescribirlo, o tienen que hacer su implementación que luzca similar, porque ustedes no tienen acceso a el código core del mismo. Claro, a pesar de que se menciona que es open source, ustedes pueden ir a ver la implementación, pueden tomar el código, buscarlo ahí en el repositorio GitHub, pero usualmente no es así de fácil. Y aquí es donde ya brilla Shad100. Yo creo que Shad100 va a abrir las puertas para otras tecnologías que van a empezar a hacer algo similar a esto, porque es una muy buena idea. ¿Por qué es una muy buena idea? Porque a los desarrolladores nos gusta tener el control de lo que estamos usando. Por ejemplo, ¿para qué vamos a importar un botón que puede ser un montón de archivos, de un montón de código un montón de código que nosotros puede ser que no necesitemos si solo queremos hacer un botón que tenga ciertas funcionalidades, ¿no? O unos tabs, o simplemente poner un toast, o una alerta, o un diálogo, o algo así. Claro, no todo es de las mismas maravillas de Shad100,
nosotros vamos a empezar a cargar nuestra aplicación con un montón de dependencias adicionales por cada una de las cosas que nosotros vamos a querer implementar. Cosa que puede ser malo y a la vez puede ser bueno. De los puntos malos es que creamos, entre más dependencias tenemos en un proyecto, más lento se hace a la hora de generarlo y también más puntos de inflexión nosotros estamos añadiendo. Por ejemplo, puede ser que el día de mañana Radix UI diga, ¿sabes qué? Esto ya va a funcionar de otra manera totalmente diferente, eso ya no es así, entonces este comportamiento va a cambiar, pero en teoría no nos afectaría mucho porque realmente Chat100 no está sobreescribiendo esa funcionalidad, se la está delegando a Radix UI en este caso. Pero a lo que voy es que estamos importando, por ejemplo, si ustedes tienen 30 componentes de Chat100 y los 30 componentes tienen 30 dependencias, son 30 paquetes que ustedes van a importar, que va a ser parte de su bundle final, pero a la larga eso es en muchos casos más barato que a que ustedes importen mucho código que no están necesitando. En fin, lo voy a dejar hasta ese punto porque ya se hizo eterno este podcast, pero quería desahogarme ustedes con este punto. Y también recuerden que estamos preparando un curso gratuito de Chat100 que pretende enseñarles a ustedes cómo utilizar esta librería para que lo empiecen a usar con sus componentes, que ustedes aprendan a personalizarlo un poco, a hacer modificaciones en el código fuente de los componentes de Chat100, etcétera, etcétera, ¿no? Espero que les guste mucho este curso y estén pendientes porque esperemos ponerlo y tenerlo listo pronto. Lo más probable es que este curso sea más de 2 horas. Si se llega a poner en Udemy, desafortunadamente no puedo ponerlo gratuito de más de 2 horas. Tengan presente eso. En fin, lo dejamos hasta ese punto ahora sí. Tengan un excelente día. Espero que hayan llegado al trabajo. Cuídense mucho. Recuerden que ustedes son la persona más importante en sus vidas. Tengan presente eso siempre. Estudien, prepárense y sobre todo espero que hayan disfrutado este episodio como yo disfruté grabar. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de Detalles.